¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a Blendizar. En este video hablaré de un script para Blender que crea la espiral Fibonacci, que es una representación gráfica de la secuencia de números Fibonacci, una secuencia con aplicaciones en matemáticas, ciencias e informática. Está relacionada con la proporción áurea, número áureo o golden ratio, que es un número con propiedades matemáticas únicas y patrones que aparecen en la naturaleza, el arte y la arquitectura. Aunque a veces aparecen como si fueran lo mismo, la espiral Fibonacci es una aproximación de la espiral dorada o espiral golden. Estas espirales se usan en la composición visual para lograr encuadres atractivos, guiando la mirada del espectador y creando equilibrio y movimiento en las imágenes. Son herramientas útiles en fotografía, diseño y arte. El script está disponible a través de Gumroad y Blender Market. En Gumroad, adicionalmente, estoy ofreciendo una versión básica que está de manera gratuita. La versión básica contiene un archivo de Python.py, que es este archivo Fibonacci Spiral Basic. Podemos copiar esta ruta y en Blender, para ejecutarlo, podemos ir al espacio de trabajo de scripting, abrirlo, o si estamos en otro espacio de trabajo simplemente podemos crear un editor de texto. Aquí lo cargamos, ponemos la ruta donde tengamos el archivo, lo seleccionamos y lo abrimos, y aquí lo tenemos disponible y lo podemos ejecutar. Al ejecutarlo nos creará esta espiral. Esto es lo que nos crea la versión básica, que son estas líneas con la espiral. En la versión completa tenemos más opciones. Al descomprimir el archivo, tendremos dos archivos de Python, uno con la versión básica y otro con la versión completa. Además, hay un archivo .blend que contiene unos assets de Geometry Nodes y un archivo .zip que es un add-on que nos sirve para cargar el script de manera automática para que lo tengamos disponible en cualquier escena. En las preferencias de Blender, en File Paths, copiamos la ruta de la carpeta de Assets y la abrimos en nuestro explorador de archivos. Ahora copiamos el archivo .blend y lo pegamos en la carpeta de Assets. En caso de no querer instalar el add-on, podemos cargar el script que nos interese. Lo que haré será instalar el add-on. Copio la ruta donde está el archivo .zip del add-on y en Blender, en las preferencias, Add-ons, Install, pego la ruta y selecciono el archivo .zip, Install Add-on. Aquí nos aparece con este nombre, Fibonacci Spiral Add-on. Lo activamos, guardamos las preferencias, o si tienen activo el autosave, se guardará automáticamente. Ahora, para utilizarlo, si vamos al menú de añadir con Shift A, en la primera categoría Mesh, al final nos aparece Fibonacci Spiral. Aquí me aparecen otras opciones porque tengo activo los add-on de Extra Objects. En caso de que no los tengan, saldrán menos opciones, pero al final aquí aparece Fibonacci Spiral. Al seleccionarlo, nos creará la espiral. Pero aquí lo que ha hecho en realidad es cargar el script en este archivo para tenerlo disponible. Si nos vamos a un editor de texto, por ejemplo en el espacio de trabajo de scripting, aquí estará el script. Nos aparece al final, pero para ir al inicio basta con presionar Control Home o en el menú View, Navigation Top. Cambiaré un poco la interfaz para verlo mejor. Este cubo lo ocultaré de momento y aquí tenemos la espiral. En esta versión completa del script he puesto variables para controlar diferentes aspectos de la creación de la espiral. Hay tres tipos de diseño. Por defecto está el que tiene el nombre default,
Hay algunas variables que son generales para cualquiera de los diseños, y esta variable que se llama typeSpiral solo está disponible para el diseño default y por defecto está en single. Esta configuración es equivalente a la versión básica del script, que está creando solo un objeto. En esta versión completa, el objeto está dentro de una colección con el nombre object, que este nombre lo podemos definir aquí en las variables generales, en caso de que queramos utilizar otro nombre. Antes de mostrar las demás variables, veamos uno de los assets que estoy incluyendo. En este espacio de trabajo de Geometry Nodes, podemos cambiar el spreadsheet y poner un asset browser. Activamos la librería y dentro del catálogo Fibonacci nos aparecerán 3 assets. Al objeto Fibonacci que hemos creado le agregamos un modificador de Geometry Nodes y arrastramos este asset Match to Cam y lo conectamos. Lo primero que debemos hacer es seleccionar la cámara que queremos utilizar, y ahora si activamos Adjust to Camera, lo que hará será ajustar nuestro objeto a la cámara, de manera que la podemos utilizar para que nos sirva de guía en hacer alguna composición, por ejemplo. Otra de las configuraciones que tenemos es la distancia focal, que está en 50, que es el valor por defecto que tiene la cámara. Si lo cambiara a 70, por ejemplo, al ajustar la cámara, entonces ya no se ajusta, porque tenemos que cambiarlo a 70. Debido a que esta espiral no es la proporción de la configuración de resolución de 1920 x 1080, si queremos que salga completa tendríamos que ajustar Y o dejarlo en 1080 y ajustar un poco el offset para ajustarlo donde queramos. Pero si lo mantenemos en 0 estará justo donde está nuestra cámara. En esta posición también podemos controlar la escala y también podemos ajustarlo en Y. Además, si lo queremos, podemos rotarlo. Y le podemos poner un bevel a las aristas si queremos que sea visible en el render. Aquí podemos controlar el radio. Y también le podemos poner un material. Si no le activamos un bevel, solamente nos servirá como guía. Este asset no solamente es útil con esta espiral, también podemos utilizarlo con otras mallas. Si agregamos un grid y le ponemos 1.92 y 1.08, que estaría proporcional a nuestra resolución, si lo conectamos, si activamos el bevel en las aristas y si pongo ajustar a cámara, entonces ahora se ajusta. Si agregamos vértices, entonces podemos tener lo que se conoce como regla de tercios. También podríamos utilizar este asset de otra manera. Si desactivo la espiral un momento, si tuviera algo como esto que he puesto en una colección, que podría ser como la interfaz de un juego de pantalla táctil. Aquí tengo en una colección los objetos. Si activamos el cubo, le podemos agregar un Geometry Nodes. Aquí cargamos la colección y tenemos todos los objetos. Es importante que el objeto base, en este caso el cubo, tenga su punto de origen en el centro del mundo. Cargamos el asset Match to Cam, seleccionamos la cámara. Si lo ajustamos así, no coincide el tamaño, porque debemos agregar el nodo Realize Instances, porque esta colección se carga como instancias. Al poner Realize Instances se ajusta perfectamente al tamaño.
Ahora sí veamos las demás opciones que tenemos en el script. Si cambiamos la variable typeSpiral de single edges y ejecutamos el script, lo que sucederá es que nos separa el objeto en dos partes. Por un lado tenemos la espiral en la colección Spiral, que tenemos definido el nombre aquí en la variable general, y por otro lado las líneas. Hasta aquí sería la única diferencia, tenerlo por separado. Pero si utilizamos rectangles y ejecutamos, ahora lo que ha sucedido es que por un lado tenemos la espiral, pero acá se han creado varios rectángulos. Estos rectángulos aquí se ven superpuestos. Estos rectángulos rotan y se escalan para caber en el anterior. Los siguientes van haciendo lo mismo. Aquí se logran ver los rectángulos detrás porque en la configuración de colores estoy utilizando el canal alfa que está en punto 5. En esta configuración de rectangles, aquí también tenemos otras variables que podemos utilizar. Una es para el tamaño. Para ajustar la esquina. Si pongo true, entonces ahora el punto de origen será en esta esquina. En las variables generales también tenemos la posibilidad de invertir los ejes de manera horizontal o de manera vertical. Ahora veamos el diseño to inside. En esta versión, en lugar de rectángulos, son cuadrados, pero van de afuera hacia adentro, porque está basado en la versión de rectángulos. Aquí la espiral está formada por arcos, que están separados en la colección Spiral. La cantidad de puntos la podemos definir aquí en Arc Segments. Ponemos 50. Entonces aumentamos la cantidad de segmentos. Y aquí en cantidad de iteraciones, si pusiéramos 2, solamente crearía estos dos cuadros. Pero si ponemos 20, por ejemplo, ha creado una secuencia en espiral. Y se queda aquí. Al centro en esta versión siempre queda un rectángulo que se puede ir llenando con las siguientes iteraciones. Si pongo 21, se agrega otro, 22, se agrega otro, etc. Podríamos hacer una animación simplemente alejando o acercando. Aquí estamos viendo planos, pero podríamos cambiar a cubos. Visto desde arriba, se seguiría viendo como la espiral, pero aquí estaríamos viendo los cubos que están centrados, pero podemos ajustarlos a la base o que se alinee la parte superior. Y esto nos podría servir para hacer algún otro tipo de animaciones. Lo regresaré a plano. Y para los colores, en este momento está utilizando TC Colors, que es para seleccionar en esta lista colores con configuración RGBA, rojo, verde, azul y canal alfa. Si seleccionamos aquí el color, podemos ver el valor en RGB 100.5, que es la configuración que tiene aquí. El color lo está colocando tanto en Viewport Display como en un nodo diffuse en caso de que queramos modificarlo en los nodos de shading. Aquí están los colores que ha creado. En esta lista hay 10 colores. Aquí tenemos un intervalo de 4. Esto significa que cada 4 cuadros se va a repetir. 1, 2, 3, 4 y vuelve al rojo. 1, 2, 3, 4 y así continuamente.
Si el intervalo lo ponemos en 1, todos tendrán el mismo color. Si lo ponemos en 2, entonces será 1 y 1. Pero si ponemos 10, entonces se utilizarán los 10 colores y se vuelven a repetir. O podemos utilizar random, y entonces cada vez que ejecutemos el script tendrá colores distintos, ya sea con un intervalo de 4, con un intervalo de 2. En este caso nada más tendremos 2 materiales. Si agregamos 10, serán colores distintos. Y si tenemos aquí 22 iteraciones, ponemos acá 22, entonces todo tendrá un color distinto. Y nos habrá creado 22 materiales con distinto color. Lo regresaré a CC Colors. Regresaré esto a 8. Si hacemos una búsqueda de la espiral, podemos ver que hay diferentes maneras de mostrarla. Y vemos que algunas tienen los números de la secuencia Fibonacci. En el script, eso es con la opción de diseño to outside. Al ejecutarlo, nos aparece la espiral con los números. En algunas de las espirales, al centro tenemos 2 cuadros de manera horizontal, pero en otros casos como este están de manera vertical. Esto también lo podemos hacer con el script. Por defecto están en horizontal, pero podríamos ponerle vertical. Y entonces ahora están verticales. Al cambiar a vertical nos queda de esta manera la espiral, pero si agregamos otra iteración, nos queda de esta manera. O si quitamos una, nos queda de esta manera. En los colores tenemos una variable para el prefijo del nombre, de manera que ese sea el nombre de los colores que ha creado. Al utilizar random parece que han desaparecido los números, pero en realidad sí están ahí. Como están en la misma posición, se ve de esta manera. Aquí es donde entra el otro asset de Geometry Nodes. Desactivaré estas colecciones en el viewport y activaré nuevamente este cubo donde tenía esta pequeña interfaz. En lugar de esto pondré este asset y aquí lo que debo de hacer es seleccionar las colecciones para la espiral, para el objeto. Si queremos también los números, para los números. Podemos cambiar los materiales. Podemos controlar el radio de la espiral. Si queremos que al inicio sea más grueso o más delgado, podemos controlar la posición de la espiral. Y si quisiéramos animarla, podemos controlar aquí donde inicia o de manera inversa. Cada vez que ejecute el script deberé seleccionar las colecciones nuevamente. Estas opciones de Distance Start y Distance es para poder animar los cuadros. Podemos activar las aristas de los cuadros y podemos seleccionar el grosor de esas aristas. También podemos animarlas y la posición de los números. Y también agregué una animación para los números. Agregué otro grupo de nodos que básicamente es una combinación de restas para poder controlar la animación. Si conecto aquí la espiral start, la distancia y los números, entonces la animación desde 0 se forma la espiral, comienzan a formarse los cuadros, llega a este punto y continúan los números. Entonces podemos ir de 0 a 3.
Esto es solamente una idea de cómo podrían utilizarlo, pero podrían crear sus propias versiones para crear una animación con estas colecciones. Hasta aquí dejo el tutorial, espero que sea de su interés. Este script está disponible a través de Gumroad y Blender Market. Les invito a darle like al video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Si tienen la posibilidad de apoyarme donando a través de PayPal o adquiriendo alguno de los productos en Gumroad o Blender Market, se los agradeceré mucho. Los enlaces están en la descripción de este video. Su apoyo servirá para seguir creando contenido. Saludos y aquí nos vemos la próxima vez en Blendizar.